Jonás, ¿cierto? Y hoy, bueno, nosotros más bien siempre en la escuela dominical el primer domingo estamos estudiando los 10 mandamientos, ¿no? Sin embargo, hoy vamos a hacer un pare para, yo creo que yo dentro de un mes culminamos el mandamiento de no matarás, hacemos algunas conclusiones y hablamos de unas cositas ahí que tenemos pendientes. Pero esta mañana quisiera aprovechar como para que pudiéramos llevar quizás un hilo de pensamiento en la escuela dominical y en el, y en el culto para que hablemos un poco de Jonás y podamos avanzar un poquito y como que no perdamos como tanto el hilo. Entonces, para aprovechar esta mañana y, y poder avanzar un poquito con el libro. Pero antes de que vayamos al libro, quisiera hacer un gran repaso, mis hermanos, ¿qué les digo yo? Por una inquietud que tengo en el corazón desde hace mucho tiempo en realidad. Veo que la iglesia a veces carece o carece no, más bien tiene un analfabetismo en cuanto a la misma historia bíblica. Hemos comentado esto ya varias veces y es uno de nuestros deseos cuando quisimos empezar a estudiar los profetas menores, es, hermano, tratar de acercarnos a la escritura, al Antiguo Testamento, porque la iglesia no se siente cómoda con el Antiguo Testamento. Las personas desconocen el Antiguo Testamento. Conocemos historias por así como sueltas. El predicar a veces del Antiguo Testamento se hace muy complicado. Eso ha traído que por lo menos en nuestra predicación contemporánea haya tanta predicación tan suelta, tantas cosas tan sueltas en el pensamiento. Yo les he dado ejemplos aquí en la iglesia. Algunos de ustedes pensarían que yo he exagerado con esos ejemplos. No es así, hermano. Esa es la predicación que hoy lamentable se ve contemporáneamente. Como toman un texto de un profeta cualquiera, lo sacan de su contexto y empiezan a dar promesas sobre la iglesia, empiezan a hablar de una cantidad de cosas que la palabra de que el Señor nunca nos ha comunicado. Así que el deseo y lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón es acercarnos al Antiguo Testamento de una manera seria. Como la semana pasada creo que estaba, no sé si yo estoy dando clases entre semana en una escuela bíblica de otra iglesia. Creo que fue allá donde estábamos hablando y por una otra razón tomé un texto de referencia como Apocalipsis. Entonces estábamos hablando, no sé, no recuerdo bien el tema del que estábamos hablando, y les dije vamos a Apocalipsis. Tan pronto como dije vamos a Apocalipsis, entonces un par de hermanos hicieron, sí, ya, o sea, como que Apocalipsis es, o sea, hablar del libro de Apocalipsis, eso ya nos va a traer, sí, ya problemas. Y ese tipo de cosas es el que uno ve en la iglesia. Vamos al libro al Antiguo Testamento. Y así como que no es tan cómodo. Vamos a leer Apocalipsis. Todos como que empiezan a abrir los ojos ya. Eso pasa porque nosotros no hemos tenido un contexto claro de la escritura, porque no hemos tomado toda la escritura en su conjunto. Así que nuestro deseo, mis hermanos, es que ustedes ya empiecen a nadar un poco más tranquilos en el Antiguo Testamento, a organizar esa mente, a organizar esas ideas. Todas esas historias de la escritura que ustedes tienen por ahí sueltas tienen un contexto y deben ser puestas en su contexto para nosotros no estar por ahí hablando a la loca. Así que durante este tiempo que hemos hablado de los profetas, nosotros hemos dado un contexto histórico y esta mañana quisiera agrandarles un poquito ese contexto histórico. Si nos detuviéramos a ver una materia, por ejemplo, como del Antiguo Testamento, nos llevaría tiempo. Les aseguro que si nos pusiéramos juiciosos a estudiarlo,
no nos bajaríamos de 2 años estudiando un buen contexto del Antiguo Testamento. Quiera el Señor que ahí poco a poco vayamos avanzando, organizando esas ideas y pues ojalá algún día, por lo menos en la escuela bíblica o en la escuela dominical, podamos empezar a hacerlo un poco más formal. Sin embargo, quiero abrir, ya les digo, un poquito más el contexto histórico de esta mañana. No pienso no demorarme mucho y vamos a Jonás y vamos a tratar ahí a ver si puedo ayudarles con algo en esto. Yo sé que algunos de ustedes ya son muy duchos en la historia, pero pues aquí va a echar mano de Pablo, ¿no? Para mí no es molesto y para todos nosotros es seguro volver a recordarnos este tipo de cosas. Voy a empezar por hablar desde el tiempo de la monarquía, o sea, el tiempo de los reyes, ¿sí? No voy a tocar más atrás porque nos vamos más largo todavía. El tiempo de la monarquía, el tiempo en el que el Señor mismo decide establecer reyes en el pueblo, en medio del pueblo. Algunos piensan que los reyes no eran la voluntad de Dios para el pueblo. Sin embargo, cuando nosotros leemos la Escritura, el pueblo sí iba a tener un rey. Lo que pasa es que lo iba a tener como el Señor iba a decir, como el Señor quería en el tiempo que él quería y el que Él quería, ¿ya? Pero no fue así. Encontramos la rebeldía del pueblo, encontramos un anhelo del pueblo y el Señor dice, ok, listo, van a... No que el Señor... no que ellos hayan vencido la voluntad del Señor, todo eso empieza a estar claro, ¿cierto? Por voluntad del Señor, entonces, se levanta un primer rey. ¿Cómo se llama? El rey Saúl. Y ya sabemos, no voy a detenerme sobre esas historias. Lo que alcancen a recordar de Saúl. Si no, ya déjenlo ahí. Después va a venir otro rey. ¿Cuál rey? Ok, David. Todo lo que tengan ahí en su mente de David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un rey como el de los demás pueblos. ¿Lo recuerdan? David tiene un momento. Me hacen un favor y me regalan los mapas. Algún hombre hábil, rápido. Perdón, se me había olvidado ese detalle. Computador, video y mapas. Gracias. Perdónenme que lo escogí hacia... a David lo va a suceder ¿quién? Y Salomón. ¿Y qué relación hay ahí entre los dos? Padre e hijo. Familia, muy familiar, ¿no? Padre e hijo. ¿Y aquí qué relación había? ¿Conocidos? Sí, señora. Ajá. Muy bien. Entonces tenemos a Saúl, un hombre como los demás reyes. Tenemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y un hombre que alcanza a poner el reino en orden. Un hombre que alcanza para el momento que David va a tomar David va a tomar el reino. El pueblo está un poco dividido, pero David va a tener esa gracia del Señor para poder unir a ese pueblo, establecer sus fronteras muy lejanas y establecer un reino sólido. Después va a venir Salomón. ¿Cuál es la gran gracia de Salomón? Sabiduría. Su sabiduría. Eso va a llevar que el tiempo de Salomón en su reinado sea un reinado muy extenso,
sea un reinado muy próspero, una tierra llena de mucha prosperidad. ¿De acuerdo? Salomón también va a poder unir, gracias Lisa. Salomón también va a poder, lo que hace David es tener a toda esta gente aquí unida. Cuando yo me refiero a que David pudo alcanzar los lugares más lejanos, me refiero a que estas fronteras en el tiempo de David, estas fronteras en el tiempo de David fueron alcanzadas, fueron conquistadas, estuvieron bajo el gobierno de David. Cuando Salomón muere, bueno, ya dijimos, ¿no? La gran gracia de Salomón es poner ese reinado en su esplendor. Hay una obra muy especial que hace Salomón, el templo. ¿Dónde va a estar ubicado? Jerusalén. ¿Dónde queda Jerusalén? Señor, ¿por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Cierto? Y un gran reinado pues va a demandar dinero que sea sostenido con mucho dinero, con impuestos que todos ellos van a tener que pagar. Y hay una carga de impuestos bastante fuerte que pone este señor. ¿Quién? Salomón. Hasta este momento todo ese reino está unido, ¿de acuerdo? Pero después que muere Salomón, ese reino se va a dividir. Uno será el reino del norte y otro será el reino del sur. El reino del norte se va a llamar Israel. ¿Cuántas tribus habrán en Israel? 10. El reino del sur, Judá. ¿Cuántas serán? O sea que ¿cuántas tribus eran? A Salomón en el reino del sur lo va a suceder su hijo Roboam. A veces uno se confunde como con esos nombres, ¿no? Porque pareciera que son como muy parecidos. Y en el norte, Jeroboam. Ya van a ver ustedes cómo todo esto tiene razón de ser. Antes del reino, antes de la monarquía, ¿cómo guiaba el Señor al pueblo? Por medio de los jueces. Aunque después, ahí como que entre el medio de los jueces y la monarquía, nosotros vemos a algunos profetas que la Biblia sí nos relata. Pero básicamente, hermano, en este periodo en esta transición que hay aquí, ¿ustedes recuerdan a una persona llamada Samuel? Ok, Samuel va a hacer una labor profética aquí con estos personajes. Y después de que el reino es dividido, es donde nosotros vamos a empezar a ver plenamente una labor profética. O sea, a unas personas llamadas los profetas. Esos profetas, ¿cuál será su labor? Anunciar, hablar lo que Dios dice. Para ese momento, hay una escuela de profetas. Esa escuela de profetas es como un seminario, por decirlo allá, donde de ese seminario van a salir una cantidad de profetas. Habrán personas allá encargadas de guiarlos, pero no voy a detenerme sobre eso.
Espera, estoy tratando de organizar mi idea. En ese momento empiezan a aparecer todos los profetas. Tenemos a unos profetas escritores, que son los profetas que nosotros tenemos en la Biblia. ¿Como cuáles? Isaías, Jeremías y todos los profetas menores. Todos ellos son profetas escritores. Pero también tenemos a algunos profetas que hicieron su labor en medio del pueblo en este tiempo, que no escribieron. O sea, unos profetas que no fueron escritores. Por ejemplo, de los que recuerden así. Jonás sí escribió, hombre. Un tal Natán, por ejemplo. Nahum escribió. Tenemos un libro, Nahum. ¿Quién dijo Elías? Elías, Eliseo, por ejemplo, de los más rimbombantes, pues así, que tenemos, ¿no? Entonces, mis hermanos, a ver, tratemos de hacer así como una línea de tiempo para ponernos un poquito en orden. Digamos que vamos a hacer aquí una línea de tiempo aquí abajo, ¿listo? Vamos a llevarla hasta acá, hasta el nacimiento de Cristo. ¿En qué año nace Cristo? 4. Sí, señor, en el año 4, ¿antes o después? Después. En el año 4 después de Cristo. Eso es cuestión histórica. Si usted quiere después le puedo dar el datico. Algunos piensan que el Señor nace en el año 0 y por eso es antes y después. No, Cristo viene a nacer en el año 4 después. ¿Sí? Pero eso será cuestión de... Vuelvo a decir, hermano, yo no quiero tratarlos a ustedes como unos indoctos en la palabra, pero solo como por si acaso, ¿no? Después del año 4 en adelante, después de Cristo, 5, 6, 7, 1000, 2000, 2018, 2019. Pero antes de Cristo, ¿cómo está el tiempo? Hacia atrás. O sea, ¿cómo sería? Edgar dice 1000, 2000, 3000, así sucesivamente. Ajá, ok, viene hacia acá el tiempo. ¿Sí me dio a entender con eso? ¿Sí? Ok, bueno. Eso para referirles que estos profetas, por ejemplo, que ustedes ven acá, voy a hacerle aquí, Abdías y Joel, ustedes pueden encontrar, yo sé que ustedes son curiosos y se van a ir a su casa a buscar internet y toda la cosa, puede pasar que ustedes encuentren algunas posiciones diferentes en cuanto a algunos profetas, porque algunos no son muy detallados en la historia bíblica en cuanto a su tiempo, en el tiempo que profetizaron, en el tiempo que hablaron. Puede que haya algunos, ¿sí? Personalmente creo que he llegado a identificarme con esto que les estoy compartiendo, pero 100 años más, 200 años menos, pues en una historia de 6000 años. Estos profetas, ¿quiénes son? ¿Los alcanzan a ver? ¿No? Abdías y Joel pertenecen al siglo IX. Sí, esto está digamos, retrocediendo, estos profetas pertenecen al siglo siguiente. ¿Cuál sería? El 8. El siglo VIII. Estos pertenecerían al siglo VII. Se van a dar cuenta ustedes, hermano, cómo esto nos va a ayudar ahorita. ¿Qué significa eso? Que en el siglo IX, Abdías y Joel, vuelvo a decirle, es lo que yo creo, es la posición histórica con la que yo me identifico. Algo otros no estarán de acuerdo, algo otros pondrán a Joel, de hecho algunos ponen a Joel y le ponen un
porque no sabemos dónde aparece, ¿sí? Yo creo que va ahí. En el siglo séptimo, en el siglo octavo, perdón, Oseas, Amós y Jonás, del que estamos estudiando, del que estamos hablando. En ese mismo siglo, Isaías y Miqueas. Hay algunos detalles del que voy a pasar por alto. Pero, ¿qué significa eso, mis hermanos? Significa eso que muy posiblemente, estos, por ejemplo, estos profetas llegaron a tener cierta relación, llegaron a conocerse, ¿sí? Algunos, no todos, algunos de ellos llegaron a tener a tener conocimiento el uno del otro. Alguno como que terminaba y empezaba el otro, como que pudo ser así. Estamos hablando de 100 años, ¿no? En el siglo séptimo, Nahum, Sofonías, Habacuc y Jeremías. Y aquí puse estos dos en ese cuadrito por lo siguiente. Cuando este reino se divide, este reino del norte busca a Dios. ¿Sí? No. Ya hemos estudiado en Oseas, hemos estudiado en Amós, eso, sobre todo ellos fuertemente, que el pueblo se desvía, ¿cierto? ¿Qué hace Jeroboam? Su gran gracia es desviar al pueblo del temor del Señor. Judá va a permanecer un poco más. Judá sí va a tener algunos reyes que van a hacer lo recto delante del Señor. El reino de Israel, no. Ese reino de Israel va a empezar en una decadencia, se va a levantar uno que reina 24 años, 40 años, de pronto se levanta otro que dura 2 años no más. Creo que en Oseas hablamos un rey, creo que duró 7 días, no sé si recuerdan, creo que fue 7 días. Bueno, y entra así, ¿no? El reinado no se va heredando, sino que se va usurpando, arrebatando. ¿Y cómo será? Por medio de guerras, hay que matar a ese rey como sea, hay que envenenarlo, todo eso se hacía en ese reino. Y en el reino de Judá también se van a levantar reyes que van a hacer lo malo delante del Señor, aunque aquí sí van a haber algunos que van a guiar al pueblo delante del Señor, van a hacer lo recto. Y el Señor viene y les da un juicio a ellos. Y les dice, ustedes van a ser exiliados. Ustedes van a ser cautivos, van a ser llevados cautivos a otros lugares. Van a ser tratados, bueno, ya hemos hablado un poco de eso, ¿cierto? ¿Cómo los van a llevar? ¿Cómo van a acabar con sus ciudades? ¿Cómo van a acabar con su gente? ¿Cómo van a acabar con su ejército? Van a acabar con todo. Y serán esclavos en otro lugar. Así que el Señor va a utilizar algunas naciones de afuera. Creo que ahí está el otro. Jason, ¿me lo regala, por favor? Que estamos viendo en mí. El Señor, bien, gracias. El Señor va a utilizar a unas naciones. Ese mapa del que estábamos hablando está aquí en este pedacito nomás. El reino del norte va a ser llevado cautivo ¿por quién? Por Asiria, que queda por este lado. Estas personas, este reino va a ser llevado cautivo por ellos. Y va a ser más bien el pueblo, este pueblo de Israel, las 10 tribus, el reino del norte va a ser acabado totalmente cuando venga el juicio del Señor. El reino de algunos volverán, pero ya no volverán como nación. Nunca más se va a volver a saber de ellos después de que ellos salgan al exilio. El reino de Judá va a salir también al exilio. ¿Quién los va a llevar cautivos?
Babilonia. Van a ir, van a estar cautivos, pero ellos iban a retornar nuevamente a su tierra. O sea, el reino de Judá, ellos van a volver nuevamente. Ahí hay una cantidad de historia pues que toca resumir. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver eso históricamente con lo que estamos hablando? Que estos profetas, por ejemplo, estos de acá, son profetas del exilio. ¿Año o siglo? Sexto. Estos profetas estuvieron antes que ellos fueran exiliados, antes que ellos fueran llevados cautivos. Por tal razón el Señor levanta a un Oseas, a un Amós, a un mismo Jonás que va y predica a Nínive, pero que tiene que ver el mensaje con su pueblo. Todos ellos tenían que ver con su pueblo. Y el Señor les advierte, el Señor les manda profeta tras profeta tras profeta para advertir al pueblo, para decirles que se arrepientan y que se vuelvan a Dios. ¿Lo hacen? No lo hacen. Y viene el castigo del Señor. Y ellos van a salir entonces exiliados. ¿Qué significa? Que todos estos profetas que están aquí son profetas preexílicos, o sea que hablan antes del exilio. Pero cuando ellos salen al exilio, aún en medio del exilio, el Señor también les envía profetas. Y ahí encontramos, por ejemplo, a un Ezequiel y a un Daniel. A la hora, al momento de uno interpretar el libro de Ezequiel, esto va a ser muy clave. Al momento de uno interpretar el libro de Daniel, esto va a ser muy clave. Y después vamos a encontrar a unos profetas post-exilio, o sea que van a venir después del exilio, post. O sea, los que vendrán después de que ellos vuelvan, ¿sí? Por ejemplo, ahí encontramos a Ageo, a Zacarías, ya, Malaquías. ¿Para qué nos sirve todo esto, mis hermanos? El contexto histórico en que cada uno de esos profetas se va a encontrar no va a ser el mismo. Por lo tanto, su mensaje no va a ser el mismo. Malaquías no va a tener el mismo mensaje que tuvo, por ejemplo, ¿quién? Sofonías. ¿Por qué razón? Por el contexto. Claro, Malaquías va a hablar después de que ellos vuelvan de estar cautivos. Sofonías va a hablar antes de que ellos. Así que las condiciones van a cambiar. ¿Me voy a entender con eso? ¿Sí? ¿O los dejo perdidos? Bueno, si hay preguntas, por favor, las hacen. No sé si tenga la respuesta, pero por lo menos háganla. Si no, la averiguo, ¿listo? Si hay preguntas, las hacen. A ver cómo unimos esto con algo. Tenemos a unos profetas que no fueron escritores. Milena, ¿nombraste ahorita a uno? ¿Qué? Profeta. Hay un profeta que habló con David, o contra David, o le da un mensaje a David. ¿Cómo se llama? Natán. Y tenemos también a otro profeta ahí que se llama Gad. Quizás nosotros a veces no escuchamos mucho de él, pero de hecho hay muchos profetas. De hecho hay un profeta hasta que se llama un profeta anónimo que tenemos ahí. Simplemente va a dar una profecía y desaparece. Por ejemplo, en el tiempo de David tenemos a un Natán. ¿Recuerdan el relato de... ¿Recuerdan el relato de David? Tenemos un profeta en el tiempo de Salomón. ¿Ninguno lo recuerda? Un tal Ahías. Algún día los veremos. Pero lo que hace este profeta Ahías es que está en el tiempo de Salomón, pero cuando Jeroboam
se hace rey sobre el rey del norte, el Señor ya le había mandado a decir a Jeroboam que él iba a ser rey. Hay una historia que se relata alrededor de eso, y es como el profeta llega a Jeroboam, toma su capa, su manto y la parte en 12 pedazos, y él le da 10, y él le dice: el reino va a ser dividido y tú vas a reinar sobre 10 tribus. Jeroboam no hace las cosas como el Señor dice que las debe hacer y llega a ser rey, pero la idea es que ahí está esa profecía, ¿sí? Aunque Jeroboam no obra como el Señor dice que él debería obrar. Pero eso es muy interesante ver cómo Jeroboam aparece ahí como rey. ¿Alguno de ustedes recuerda un rey, hablando de estos reyes de Israel, un rey muy prominente en el reino del norte? Yo sé que ustedes sí lo recuerdan, pero de pronto no lo tienen así organizado en la mente. Por ejemplo, hay un rey por este lado que se llama Acab. ¿Lo recuerdan? Acab. Y tenía una esposa. ¿Cómo se llama la esposa? Jezabel. Ahora, miren cómo todo esto históricamente empieza a tener un orden chévere, hermano. Jason, regáleme el otro mapa, por favor. El reino en este momento está dividido. Hay una sucesión de reyes. No, el que sucede a Jeroboam no es Acab, solamente que en la historia hay un momento que aparece un Acab y tiene a su linda esposa Jezabel, ¿no? Jezabel es muy conocida dentro del pueblo cristiano de manera errada. El pueblo está dividido: reino del norte, reino del sur. Acab empieza a reinar en el reino del norte y Acab empieza a tener guerras, empieza a ganar guerras y empieza a ser un rey muy prominente en el reino del norte. Y él en el reino del norte se consigue a su hermosa princesa llamada Jezabel, y Jezabel, por ejemplo, era del pueblo filisteo. ¿Quiénes eran los filisteos? Enemigos. ¿Ya? Entonces tenemos a un rey del pueblo de Israel casándose con un enemigo en realidad del pueblo del Señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué consecuencias le traería eso al pueblo? Entonces el Señor debe enviar un profeta a ese rey y empezar a hablar con ese rey, a tratar con ese rey, a advertir a ese rey. El Señor entonces le va a enviar un mensaje, y se lo va a enviar por medio de ¿quién? Elías. Exactamente, y aparece por ejemplo un profeta, Elías, y al lado de él aparece un profeta, Eliseo, por ejemplo. A ver, en este mismo tiempo, cuando usted lee la Biblia, usted dice los reyes. ¿Dónde encontramos la historia de Elías? En Reyes, ¿cierto? Ok, usted lee reyes. ¿Cómo es el orden de la Biblia? El orden primera y segunda. Primera y segunda de Crónicas. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, ¿cierto? Entonces uno dice, como que esa historia de allá es diferente a la de acá, pero no es así. ¿Sí se nota? Que los profetas mayores, los profetas menores están muy cerca. Por ejemplo, en ese momento recuerdo, parece ser en la historia que aún Elías fue contemporáneo, creo que con Abdías. Pero en la Biblia nosotros los encontramos, pero no, tenía que ver el uno con el otro. Todos estos profetas, tanto los que escribieron
como los que no escribieron estuvieron durante ese tiempo, ¿de acuerdo? En el reino del sur, mientras estaba Acab, nosotros tenemos, por ejemplo, a un rey que se llama Josafat. ¿Se han escuchado hablar de Josafat? Claro, estos son muy, muy conocidos. Más o menos, hermano, así se va desarrollando la vida de los profetas y se va desarrollando la vida del pueblo de Israel. Van apareciendo profetas, profetas que no escribieron, profetas que sí escribieron, de los cuales tenemos el documento en este momento. Más o menos un contexto histórico en el que ellos van apareciendo como el Señor los va enviando. ¿De acuerdo? Preguntas. ¿Les organiza un poquito la mente o no? Yo espero que les ayude, mis hermanos. Es mi deseo no enredarlos con fechas, no enredarlos con nombres. Pero mis hermanos, si el Señor no lo comunicó, por algo será ese segundo. Espero que ustedes sepan por qué, ¿no? Pero ¿sí les ayuda a organizar un poquito la mente eso? ¿Sí? Bueno, hermana Yolanda, no sé si les tenga la respuesta, pues es harta historia, pero si no, yo se la consigo. Con misericordia, hermana. Es una duda que hace rato la tengo, es que, bueno, entiendo muy bien lo de los años que se contaban de para atrás, pero exactamente desde qué año, desde qué 2000, 3000, no sé qué, empezó a contarse de para atrás. Bueno, si no, tranquilo, hermano. No, tranquila, sí le puedo tener la respuesta. Muy interesante lo que usted dice, hermana, porque en este momento lo que yo he tratado de hacer en el reinado de desde la monarquía es como organizarles el pensamiento, digamos, cronológicamente, históricamente, desde la historia, desde el punto de vista de la historia, cronológicamente la historia. Otra cosa es, digamos, en la escritura, cómo fueron apareciendo los libros. ¿Cuál es el primer libro que nosotros encontramos en la Biblia? Génesis. Pregunta. ¿Génesis fue el primer libro que se escribió? No. ¿Cuál fue el primer libro? Ya que está su merced tan animado. Job. Así que, para echar mano de esa historia, hermana Yolanda, ¿de qué manera se organizó, digamos, de qué manera nosotros llegamos a tener un dato histórico, digamos, tan lejano por la escritura, por los legados, digamos, históricos que fueron apareciendo? El libro más antiguo que nosotros tenemos entonces es el libro de Job. Parece que ese libro, a ver, yo creo que había escrito ese dato por acá, no sé si alguno lo tiene por ahí. En los siglos XV y segundo antes de Cristo. Ajá, el libro de Job, el siglo XV. O sea, si tenemos el siglo XV lo tenemos que ubicar por acá, ¿ya? Tenemos que ubicar el siglo, o sea, 1500 por acá, o sea que más o menos unos 600, unos 700 años que apareciera, por ejemplo, Elías, Eliseo, en cuanto a la cronología de cómo se fue recibiendo digamos, los libros de la Biblia. Para hacer un apunte con lo que la hermana Yolanda dice, esto es muy interesante, mis hermanos, porque nosotros a veces pensamos que la revelación en el Antiguo Testamento de los profetas era una revelación que solamente venía de parte del Señor en visión o en sueños como el Señor le daba al profeta. Pero no solamente eso. ¿Qué significa eso? Que estos profetas, por ejemplo, ya tenían una información. ¿Qué información tenían? La que ya se había escrito. Por ejemplo, ya se había el profeta Elías ya tenía Mateo.
No, el profeta Elías ya tenía a Miqueas. No, el profeta Abdías tenía a Job. Sí, señor. Ah, ¿sí ve? El profeta Elías tenía Génesis. Sí, señor. ¿Sí? ¿Qué libros se escribieron antes de ese tiempo? Bueno, por ejemplo, el libro de Job, el Pentateuco. ¿Cuál es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia. Sí, pero ¿cuáles? La Torá, Génesis. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Tenían los salmos? Sí, tenían los salmos. Quizás no todos los salmos porque algunos van a venir después, pero sí tenían los salmos. Tenían la historia de Josué. Sí. Sí. Jueces. Sí. Ruth. Sí. Cantares. Sí, por ahí cuando cantaban. Sí. Proverbios. Sí. Sí. ¿Sí ve? Eso pasa porque nosotros como tenemos la Biblia así, entonces los libros de la Biblia no están puestos ahí en orden cronológico. Quiere seguir un orden diferente la escritura, pero eso a nosotros nos va a servir. ¿Sí me va a entender? Hermana Yolanda, ¿le contesté o la dejé más perdida? No, está bien, porque es como estudiar para saber más. Sí, el argumento es más largo, hermana. Pero más o menos así se va desarrollando la historia. Según los historiadores bíblicos, hermana, los más bíblicos, la tierra no tiene millones y millones y millones de años. Más o menos puede tener entre 6.000 y 8.000 años. 1.000 años más, 1.000 años menos. Algunos pueden decir 6.000, 7.000, pero más o menos por lo que historiadores serios y teólogos serios de la Biblia creen, la tierra, la historia más o menos gira alrededor de unos 6.000, 8.000 años. O sea que... O sea, podemos contar que son 4.000 años la respuesta para la hermana. Para 4.000 la... años, 4.000 años antes de Cristo, más o menos se cuentan 4.000 años y 2.000 que llegamos 6.000. En un promedio más o menos. Ah, bueno, ok, sí. Para acercarme un poco más a la respuesta de la hermana, bueno, podría ser, sí. Tenemos 2.000 años y 1.500 como ya les referí, o como la hermana tiene el dato también de Job. O sea, estaríamos hablando de unos 3.500, 4.000 años más o menos desde donde se empieza a escribir. Desde donde podemos tener contado Job, ¿no? Que es el primer libro que aparece. Año... Yo puse décimo, siglo XV. ¿Claro, mis hermanos? Sí. No, hermana, disculpe la escasez. Jason me regala el micrófono, por favor. Bueno, mis hermanos, espero que les ayude. ¿Alguna otra pregunta? Es que unos testigos de Jehová me dieron un libro y en el libro decía que más o menos entre la creación y el diluvio había 1.300 años más o menos. ¿Es cierto? Entre la creación y el diluvio, 1.300 años. Sí, puede ser. Pero señor, ¿usted qué hace hablando con testigos de Jehová? ¿Dónde está su papá y su mamá? El papá y la mamá. Los maestros que por favor, hermanos, estén pendientes de este niño. Ah, que es el sobrino de este señor. Sí, mis hermanos, sí, más o menos. Mire, vuelvo a decirles, no quiero enredarlos con fechas, no quiero enredarlos con eso, pero mire todo eso como tiene una gran importancia al momento de uno acercarse a la escritura, ¿sí? Después, por ejemplo, termino con este apunte. Si esto es así, piensen en el libro de Esdras y Nehemías. Pregunta, ¿cuándo debe aparecer? Según este. Después del exilio de Babilonia.
En el exilio de Babilonia, es que aparecen esos dos. En el exilio. ¿Aquí? En el exilio de Babilonia. ¿Aquí? Nehemías. ¿Cuál es la gran gracia de Esdras y La Nehemías? reconstrucción. La reconstrucción. El exilio. O sea que tiene que venir ¿cuándo? Después del exilio. Después. O sea que Esdras y Nehemías las veníamos a encontrar. ¿Sí ve? Y nosotros tenemos Esdras y Nehemías. ¿Sí me va a entender? Ajá. Entonces, hermano, espero que eso les pueda ayudar. Si hay preguntas ahí en cuanto a eso, ustedes me pueden invitar ahí a un cafecito y charlamos largo de historia, hermano, que de hecho me gusta el tema. Pero, sí. Ay, mira, sí, está ahí. Por favor, Jonás. Hablan ahora sí el libro de Jonás. La segunda ahí, hermano. Espero que esto les pueda ayudar. Mire, hermano, uno de los principios serios para interpretar la Biblia es tener un marco histórico. Uno de los principios para una interpretación sana de la Escritura es el principio histórico, el principio gramático y el principio teológico. Por eso es muy importante uno estar ubicado acá. Miren, ¿sabe qué, hermano? Con sola historia comunicada por la Biblia, porque todo esto se lo puedo sostener con fechas, se lo puedo sostener con datos bíblicos y con citas bíblicas. Con un solo ejercicio histórico de la Escritura se caerían una cantidad de falsedad y una cantidad de enseñanza errada en la vida de la iglesia. Bueno, Jonás. Ya como hace 8 días ustedes quedaron prevenidos, supongo que ya hoy vienen y saben la historia de Jonás. Al pie de la letra, ¿sí o no? Entonces, ¿en qué quedamos, Wilmer? El señor Jonás predica reino del norte o reino del sur. Regáleme el otro. Por lo que ya hablamos. ¿Reino del norte o reino del sur, hermano? Aquí está Israel. Bueno, ni en el norte ni en el sur, porque él es enviado a predicar a... Claro, ya vimos que fue un profeta que se desarrolló, o sea, que desarrolló su ministerio ¿en dónde? Eso lo vimos hace 8 días, en Israel, o sea, en el reino del norte. ¿Quién era el rey para cuando Jonás estaba ejerciendo su ministerio? Jeroboam. ¿Cuál Jeroboam? El segundo. Después de este Jeroboam vendrán unos reyes y por aquí va a aparecer Jeroboam segundo. Y ahí es donde Jonás está ejerciendo su ministerio. Pero para este momento de la escritura, Jonás va a ser enviado a predicar a un pueblo que se llama, a una ciudad, ¿no? Que se llama Nínive. Nínive pertenece a ¿qué gran ciudad? A Asiria. No Siria, sino a Asiria. Parece ser que puede ser la capital, o si no es la capital, por lo menos es una ciudad muy comercial, muy ¿qué? Muy pujante, o sea, una ciudad, ¿sí? Muy bien, ¿en qué quedamos entonces hace 8 días? Cogió un boleto y se fue de la ciudad y se... Pero ¿cómo inicia todo? Sí, pero ¿cómo inicia todo? No. Pues todo inicia en el verso 1. ¿Qué dice? Jehová dirigió su palabra a Jonás. ¿Cómo se llamaba su papá? Amitai. Muy bien. El Señor se levanta, el Señor va a Jonás, tiene una charla con Jonás y le dice: Jonás, necesito que se vaya para Nínive. Levántese y vaya para allá. ¿Qué dice la Biblia?
levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Quiénes eran los ninivitas? Pues unos pecadores terribles, por lo que la iglesia, la palabra nos está diciendo. Y Jonás, como un buen profeta del Señor, se levanta. Ay, oye, este profeta, no, y estamos ahí luchando con el profeta, ¿no? Hace 8 días que vamos en eso. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. ¿Para dónde se fue? Resulta que Jonás está aquí. ¿De qué ciudad era Jonás? No. ¿Lo olvidaron? De una ciudad que se llama Gad. Gad Efer. Estaba aquí y el Señor le dice, miren mis hermanos, ya este detalle lo vimos hace 8 días. Él está aquí y él le dice, vaya, predique en Nínive, a este lado. Se levanta Jonás y dice, ¿a dónde? ¿Ya? No sé cuál fue el hermano que dijo, de pronto era que estaba como desubicado. No era que estuviera desubicado. Mire. Sí. El Señor le dice, es para acá. Y este personaje coge para él otro lado. Hasta la punta del mundo conocido hasta ese momento. Parece ser que Tarsis queda allá en el... Pudo quedar allá en el otro extremo, allá en un ladito de España. Y ahí tenemos a Jonás. Ahí quedamos hace 8 días, ¿no? ¿Cómo les va con la tarea y con la reprensión del Señor? Para los que no vinieron hace 8 días, permítame decirle, mi hermano Jonás, que usted puede ser uno de ellos. Que nosotros podemos ser unos Jonases, huyendo del Señor. Por un lado, tratando de huir del Señor, y eso sería algo lógico, perdónenme la palabra que voy a utilizar, algo tonto. Pero por otro lado también podemos encontrar al hombre y la mujer del Señor que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. ¿Y qué dice la palabra? Eso le es pecado. Así que vamos, mis hermanos, entonces verso 4. Podría volver a repetirle la enseñanza de hace 8 días, pero... Verso 3. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, ahí donde decía Pablo. Entonces, Jonás se encuentra en su ciudad natal, el Señor lo llama, así que él tiene que ir. La ciudad donde él se encuentra no es una ciudad que esté cerca a la costa, así que él tiene que ir hasta una ciudad de la costa que se llama Jope. De ahí, ese va a ser como el embarcadero, ¿no? De allá va a salir él. Y entonces dice que descendió a Jope, donde se encontró una nave que partía ¿para dónde? Para Tarsis. ¿Cuánto vale el pasaje? Pagó su pasaje, se embarcó para irse con ellos a Tarsis. Lo notamos, ¿cierto? Lejos de la presencia de Jehová. Ahí vamos, muy bien. Verso 4. ¿Cómo inicia su texto, hermano? ¿Cómo inicia esta versión? Esta es las Américas, ¿cierto? Bien, hágame el favor, me llega. Y el Señor, o como ustedes lo tienen, Jehová, ¿qué dice? Desató. A ver, espera, no nos vayamos tan rápido. Hizo soplar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría. Muy interesante eso. Muy interesante que el texto empiece diciendo pero Jehová, o el Señor. Mire, hermano, vamos a ver si hoy alcanzamos a terminar con el libro de Jonás. Y lo que nos vamos a dar cuenta es que a lo largo del relato se pone en evidencia la acción del Señor. Vamos a darnos cuenta cómo el Señor dispone de los acontecimientos como Él quiere, como el Señor mismo lo ha planeado. Un
plan del Señor que no va a tener falla, porque es el Señor el que lo está llevando a cabo. Desde lejos nosotros podríamos pensar, el Señor le dice a Jonás, vaya y predique a tal lugar, y él sale para otro lado. Entonces, desprevenidamente, como algunas personas leen a veces la escritura, dicen, ¿y ahora? Jonás le dañó el plan al Señor. Jonás desorganizó el plan del Señor. Usted diría, no, claro. Pero hermano, le aseguro que hay una cantidad de cristianos hoy que harían unas aplicaciones de estas terribles. Jonás pretende una cosa, pero como dice el texto, pero Dios ordena entonces, hermanos, los acontecimientos, como lo vamos a ver, para que el profeta cumpla su voluntad divina. Hace 8 días les dije, ¿no? Jonás va a correr. Como que el Señor se levanta y le dice, le doy un mar de ventaja. Literalmente, corra. Bueno, ustedes se dan cuenta que, ¿cuántos creen que el Señor calma tempestades? Así sin temor, claro, el Señor calma tempestades, todos lo creemos. Pero también puede agitar la tormenta, sí Señor. También puede crear la tormenta. ¿Ustedes leyeron el texto? Pero Jehová hizo soplar un gran, ¿o no? Y el Señor, hermano, por favor, no va a perder esto de vista. El Señor desató sobre el mar un fuerte. Sí, el Señor calma las tempestades, sí, pero Él también puede agitar la tormenta. Y aquí lo vemos agitando la tormenta. Sí, así es. Ustedes recuerdan que hubo un momento en que nosotros preguntamos, ¿por qué el Señor no paró a Jonás en su vida? Él se levanta de su ciudad, Gat-Efer, y se va para Jope. ¿Se acuerdan que yo les dije por qué el Señor, no sé, se levantó Jonás y se tronchó un pie, se partió una pierna, no le pasó el transporte para Jope, llegó tarde a Jope y no pudo salir, llegó a Jope y ya no había pasajes para Tarsis? O sea, ¿el Señor pudo haber hecho eso? Sí, cualquier cosa pudo haber sucedido, pero el Señor no para la huida de Jonás. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Porque la lección va a ser ¿cómo? Como el Señor dice. No va a ser de otra manera, como el Señor lo dice. Noten, mis hermanos, que el texto dice, hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Tenemos a un Jonás, digamos, tranquilo en su casa, una mañana, tomándose un café, y se aparece el Señor y le dice, váyase. ¿Qué día el que va a tener Jonás? ¿Qué día el que va a tener Jonás tratando de huir del Señor? Ahora, unas horas después, tenemos a Jonás en un barco, en una nave, acompañado de unos cuantos marineros y en un lugar peligrosísimo. Ya lo tenemos ahora en otras condiciones, no como amaneció, ¿cierto? Recuerde, ¿cuál es el problema? Que Jonás quiere huir del Señor. Por la mañana se estaba tomando un café, digo yo, no, perdónenme si le. Y ahora unas horitas después lo tenemos en medio de un mar agitado y está en medio de un gran problema, porque resulta que el que está agitando el mar, sí Señor, es Dios. La tormenta es fuerte. Note que dice casi que se partía la nave, pero Dios envió una tormenta. Ahora, mis hermanos, eso le pasa por desobediente. Ahora el Señor le va a mandar, tenga su tormenta como castigo. Bueno, nos vamos a dar cuenta de que no es así. No es un castigo. Nos vamos a dar cuenta que aún la tormenta es un medio de gracia, y no solamente para Jonás, sino para aquellos que estaban con él. ¿Jonás necesitaba arrepentimiento? Sí. ¿Y qué dice el Señor? Tenga su tormenta.
Pero hay otras cosas que debemos detallar en el texto, porque la tormenta, el viento, la tempestad va a ser un medio de gracia que el Señor va a enviar. Uno a veces dice, ¿a algunos les gustan las tormentas en su vida? ¿Las tempestades en su vida? Y cuando vienen, la pregunta es, ¿de dónde vienen, Diego? ¿Está claro eso? Sí. Bueno, la tormenta, la tempestad, viene de él. Mira, hermano, el creyente que tiene su mente clara, su corazón tranquilo, no se la pasa peleando con el Señor por ese tipo de cosas. Un accidente, una enfermedad, una pierna rota, 3 dedos rotos, una raspadura, un problema económico. ¿De dónde vino? Y se convierte en un medio de gracia para el creyente que no es loco y que tiene su mente clara. Se convierte en un medio de gracia del Señor. ¿Sí me va a entender? Si no tiene esa idea clara, hermano, le invito a que saquemos un ratico y hablemos. Verso 5 y verso 6. Los marineros tuvieron ¿qué? Miedo. Y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, a ver, tenemos al profeta del Señor. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás tenga compasión de nosotros y no. ¿Sí dice lo mismo su Biblia? Bueno, algunas palabras para allá. Ahí tenemos, hermano, tremenda escena. A unos marineros con miedo, preguntemos. ¿Pero por qué con miedo? ¿Es que nunca habían vivido eso? Unos marineros que se la pasan viajando todo el tiempo, no pasan tormentas, no es lo normal en su trabajo. Es lo normal que se encuentren con un mar picado, es normal que se encuentren con ese tipo de problemas. Y ahí los tenemos ahora atemorizados. Ahora, noten algo interesante, que esos marineros tienen un sentido religioso. Eran hombres en realidad religiosos, eran hombres devotos a sus dioses. ¿Por qué lo sabemos? No, pero antes mira cómo dice el texto. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba exactamente. Usted clame al suyo, usted clame al suyo, usted clame al suyo. O sea, la situación está tan complicada que cada uno empieza a clamar a sus diferentes dioses. La situación era así de complicada. Pregunta, ¿claman al Dios verdadero? No, claman cada uno a su Dios. Claro, nosotros estamos entendiendo ahora el texto y nos damos cuenta que en realidad ellos no son culpables de lo que está pasando. En realidad ellos merecen, esos marineros, así desde lejos, ¿merecen castigo por sus pecados? Sí, pero esa tormenta no es un castigo para ellos, porque no es el culpable. Dios no los está castigando por su pecado. Y vamos a ver una cosa, más bien la situación servirá para el arrepentimiento de ellos. Vamos a ver eso. Estos personajes son unos marineros, así que ellos hacen lo mejor que pueden para que el problema se arregle. ¿Qué hacen ellos? Empiezan a botar, ¿cierto? No sé, digo yo, llevaban trigo, maíz, lo que fuera, ¿y qué empiezan a hacer? A botar, para aligerar la carga. Ellos hacen lo mejor que pueden para arreglar el problema. Y mientras tanto, nuestro personaje Jonás, ¿qué está haciendo? ¿Ah? ¿Cómo dice ese texto, Jason? ¿El 5? Sí, el 5. 5. Eso. Pero Jonás había bajado a la boga del barco, se había acostado y dormía. Ahí está, ese texto me gusta. Y dormía profundamente. Ahí tenemos a todo el mundo arriba de la nave, luchando, asustados, temerosos, y Jonás roncando.
Hermano, ¿cómo puede un profeta dormir en una situación así? ¿Quién puede dormir en una situación así? Yo no sé si algunos de ustedes han tenido un crucero así, o han viajado así. De pronto lo más cercano que nosotros quizás hemos tenido es en avión, o alguno ha hecho un viaje en barco así bien doloroso. De pronto en avión, ¿no? Sí. Y va uno ahí en el avión y de pronto el estremezón y uno. ¿Cierto? Sigamos con una idea que yo les proponía hace 8 días. El profeta no está en sus 5 sentidos, hermano. El profeta no está cabal. Llega un momento en el que el profeta quiere huir de Dios. Dijo Jason, ¿está loco? Sí, el profeta, o sea, huir de Dios. Está en medio de esta tormenta en el mar terrible y este está durmiendo. El profeta no está bien. Seguro, algo pasa con el profeta. Es una escena curiosa, pero también es una escena trágica. Jonás está durmiendo en medio de toda esa confusión, en medio de todo ese ruido. Estaba dormido. Ahora pensemos, hermano, en realidad estaba dormido. En realidad él no estaba consciente de lo que estaba pasando. Pero sabía que era Dios. Tenemos... Sí. Miren, verso 6. Entonces el patrón de la nave, el capitán, se le acercó y le dijo. Ahora, pensemos, hermano, pensemos. Esas palabras seguramente no fueron como tan amigables así. Jonás, mi muchacho. ¿Sí? Papito, despierte. Mire lo que está pasando. Ok. No, el texto dice, ¿qué tienes, dormilón? ¿Dónde está? 6. ¿Cómo es que estás durmiendo? Dice ese texto. El capitán, la tripulación, ¿qué están haciendo? Echan la carga, hacen lo que pueden, lo que saben hacer. Pregunta, si usted hubiera sido el capitán, ¿cómo si se hubiera usted acercado a Jonás? Venga, mi chinito, venga, Jonás. Pues por eso podemos pensar que las palabras del capitán, oiga, Jonás, pero mire lo que está pasando y usted ahí echadote durmiendo, o sea, párese y ayude, haga algo, ¿cierto? El capitán no sabe, cuidado, porque el capitán hasta ese momento no sabe que es por culpa de Jonás. Y todos le, oiga, haga algo, por lo menos clame a su Dios, ¿sí o no? Por lo menos clame a Dios. Mira, hermano, que con un poco de ironía nosotros vemos en el texto, ¿quiénes claman a sus dioses? Sí, los que no creen en un verdadero Dios claman a sus dioses. Tenemos a unos marineros ahí politeístas y están ahí clamando a su Dios. O sea, como que manifiestan estos más piedad que el mismo profeta, ¿sí o no? ¿A quién prefieren ustedes? ¿A esos marineros o al profeta? Oh, les puse a pensar, ¿no? A veces, cuidado, porque nosotros a veces como iglesia podemos, comercial. A veces nosotros decimos, uy, yo prefiero a ese impío, que eso sí como que se porta bien y tiene una vida moral, a este creyente, hipócrita, pecador. ¿A cuál deberíamos preferir nosotros? A ese creyente, hipócrita, pecador. ¿Por qué? Porque es su hermano, sí señor. No, yo prefiero a ese impío que ese sí se porta. No. ¿A quién prefieren ustedes? ¿A los marineros o al profeta dormilón? Pues al profeta dormilón, porque es el profeta del Señor. Estos otros no tienen ningún acercamiento al Señor en realidad. Pero noten, mis hermanos, que ellos ven en la tempestad una señal divina. Eso ya no es, o sea, esto es tan complicado, esta situación es tan difícil, que esto no es normal, dicen los marineros. O sea, algo pasa en esta tempestad. Por eso es que ellos cada uno empiezan a clamar a su Dios. Pero Jonás, no, él no.
Él no clama a Dios. Como dice la hermana Yolanda, ¿él conoce al Dios verdadero? Sí, ya dijimos que Jonás sabía del Señor. Ahí lo tenemos, mis hermanos. 7 y 8. Entre tanto, cada uno decía a su compañero. ¿Cada uno quiénes? Marineros. Venid, echemos suertes para que sepamos quién es el culpable de que nos haya venido este. Echaron pues suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron: explícanos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Ahora todo va a empezar a tener un poco más de sentido. Toda esta tempestad y todo este problema es porque tenían a quién en la nave, a Jonás. Es difícil, hermano, poder pensar qué fue lo que motivó a los marineros a pensar que esa tormenta era algo como enviado divinamente, o que alguno de ellos era culpable. Es difícil llegar a poder entender eso. Alguien dice, es quizás por alguna percepción espiritual, quizás fue solamente una superstición afortunada. Bueno, así que ellos echan suertes como fuera: el volado, los dados, los huesos, lo que fuera. Era muy frecuente en realidad en la antigüedad. Se trataba de echar la suerte para conocer la voluntad divina y así pues poder tomar decisiones. Algunos hasta el día de hoy echan suerte sobre su vida. Bueno, la idea es que echan suertes y que creen. Ay, la suerte cayó sobre Jonás. Nosotros no. El lector desprevenido de la Biblia, el lector que no es juicioso con la escritura, dice: oiga, qué casualidad. ¿No les parece? ¡Qué Jonás tan de malas! ¿Preciso caerle la suerte a Jonás? ¿Sí? No. ¿Cómo es que toda la historia? Eso, el plan del Señor, la acción del Señor. La acción del Señor dejando salir a Jonás. La acción del Señor no parando a Jonás. La acción del Señor embarcando a Jonás. La acción del Señor agitándole el agua a Jonás. La acción del Señor, supongamos que fue el sello y la cara. La acción del Señor para que esa cara caiga sobre Jonás. ¿Sí van a entender? Entonces el gran héroe de la historia, Jonás, es el Señor controlando toda la historia. ¿Se dan cuenta cómo es de diferente la cosa? Y una vez que cae la suerte sobre Jonás, entonces los marineros tratan de averiguar: bueno, diga, ¿qué es lo que pasa con usted? Si descubrimos qué es lo que pasa con usted, pues podemos de pronto salvar nuestras vidas. Y empiezan a hacerle preguntas. ¿Sí lo vieron? Explícanos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Pero vamos a notar, hermano, que Jonás, no vemos ningún rastro de arrepentimiento en Jonás. Jonás sí da una información, pero solo una pequeña información. Verso 9. Él le respondió: soy hebreo. Note, hermano, estas palabras que vamos a leer. Soy hebreo y temo. ¿Ah? ¿Sí lo notaron? ¿Qué está haciendo Jonás? Sí, pero ¿qué es lo que viene haciendo Jonás? Huyendo. Y ahora se levanta a predicarles y les dice: sí, yo soy hebreo y temo al Señor. ¿Sí van a entender? Temo a Jehová, dice, Dios de los cielos, ¿qué hizo el mar? Ay, esas palabras de Jonás, uno dice: este Jonás sí es un espiritual. Tome ese texto, sáquelo de su contexto y verá. Jonás dice: soy
hebreo, temo a Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Saque ese texto de su contexto y no nos ubiquemos en la historia de lo que está pasando con Jonás. ¿Qué dirían ustedes de Jonás? Oye, ese es el hombre del Señor. Teme al Señor. Él dice que es el creador del cielo y de la tierra. O sea, tiene una teología brava, Jonás. Ahora tráigalo y póngalo en el contexto. ¿Usted no es el que está oyendo, Señor? Y está diciendo que teme a Dios. Jonás sí les dice quién es él y no tiene la respuesta. Dice, temo a Jehová. Lo reconoce como el creador. Mire, hermanos, eso es una confesión de fe, ¿o no? Ahora más tarde vamos a hacer un ejercicio en la cena. Eso es una confesión de fe. Jonás conocía la verdad acerca de Dios, pero su temor de Jehová era un temor firme, sólido. No. Su verdad era una verdad parcial, hermano. ¿Por qué? Pues porque él estaba huyendo del Señor. Mire, hermano, no debemos pasar esto por alto, porque es muy trágico en la vida de Jonás. Tomás, no sé por qué estoy diciendo Tomás. Es muy trágico en la vida de Jonás que tenga un conocimiento de Dios y que ese conocimiento se contradiga con sus acciones. Por una parte, él reconoce que el Señor es soberano. Sí. ¿Que Él tiene una soberanía universal? Sí. ¿Que Él es creador del cielo, de la tierra, del mar? Sí. Pero por otra, Él está considerando que es posible huir de Dios. ¿Han visto ustedes eso en algún lado? ¿Han visto ustedes a creyentes que tienen una teología ruda, sólida? Saben mucho de teología. ¿Y su práctica? ¿Y su praxis? Como que no. Sabe mucho acá y acá. Tiene un buen conocimiento y acá. Eso es trágico. ¿Tenemos de eso en la iglesia? Sólido. ¿Cómo habla de cristología, neumatología? ¿Cómo habla de...? Verso 10. Ahí me podría alargar harto tiempo. Verso 10. Dice, aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron, ¿por qué has hecho eso? Pues ellos supieron que huía de la presencia de Jehová por lo que Él les había contado. Oiga, hermano, ¿sí lo leyeron? ¿Por qué has hecho esto? ¿Ustedes se imaginan a un incrédulo llamándole la atención al profeta? Un incrédulo que sabe algo de la verdad en cuanto a Dios y está reprendiendo justamente al profeta del Señor. ¿Han visto ustedes a un impío reprendiendo a un hombre del Señor? Tengo unos muchachos amigos, impíos, pero sus padres juiciosos, van a la iglesia. Pero hay de ese papá que llega a fallar un domingo, porque esos impíos, esos hijos, le hacen bullying al papá porque no fue a la iglesia. Oiga, papá, pero ¿qué le pasó hoy? Que ellos se levantan al mediodía, ¿no? Le dicen al papá, oiga, papá, ¿y usted qué está haciendo acá? ¿Por qué no está en la iglesia? ¿Por qué no se ha ido? ¿Sí me debe entender? Ahí están los hijos, pero hágale, papá, levántese tempranito y váyase para la iglesia. Bueno, ahí tenemos a unos incrédulos llamándole la atención al profeta. ¿Por qué has hecho esto? Es la pregunta más lógica en el mundo, ¿no? Aun cuando la pregunta se la está haciendo un incrédulo, ni ellos lo creen. Oiga, Jonás, usted sí está muy... Usted de verdad está muy loco, Jonás. ¿Usted cómo se atreve a hacer eso? Ellos no lo pueden creer. No sabemos, hermano, hasta dónde se extendió esa conversación. No sabemos qué más dijo Jonás. Lo que sí sabemos es que ellos se enteran y ellos saben que Jonás está huyendo de la presencia de Dios. Verso 11 y verso 12.
como el mar se embravecía cada vez más, le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Entonces parece que los marineros, hermano, entienden que Jonás es el culpable. Y entienden que la solución del problema puede estar en Jonás. Noten, mis hermanos, Jonás tenía una oportunidad para arrepentirse, ¿sí o no? Miren, ellos dicen: como el mar se embravecía cada vez más, le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Pensemos, ¿qué posibilidad, qué respuesta podría haber dado Jonás? Sí, señor, hermano Héctor vino muy filoso. Claro. Démosle media vuelta, muchachos, la situación es esta y esta y esta. Démosle media vuelta al barco, devolvamos. Y ahí va, esa puede ser la solución. Pero no. ¿Qué prefiere él? Bueno, entonces pensemos, ¿qué le pasaría a alguien si lo botan al mar en medio de esa tempestad? Entonces, ¿qué es lo que está pensando él? Prefiere morirse. Creo que alguna vez cité esto: prefiero primero muerto que obediente. ¿Alguno le ha pasado así a ustedes? Primero muerto que hacerle caso a Dios. Pues hermano, ahí tenemos al profeta en esas. Mientras más escuchaban los marineros, la situación como que se iba empeorando, ¿no? El mar se iba embraveciendo cada vez más y más. Jonás sabía que él era la causa de ello. Y pensemos, hermano, nuevamente: ¿será que Jonás está pidiendo que lo echen al mar porque siente gran compasión por los marineros? Pobrecitos ustedes, bótenme a mí al mar para que ustedes se salven. ¿Sí? No. Prefiere eso a... Sí, señor. O quizás por ese sentimiento de que cualquier cosa es mejor que la continua resistencia contra Dios. No. Quizás porque verdaderamente se había arrepentido. No. ¿Deseó la muerte? Ahora la pregunta es: supongamos que usted es uno de los marineros, ¿qué hace usted? Diga la verdad. Pues hermano, si es por su culpa, nos vemos. Verso 13 al 16. Note, hermano: aquellos hombres se esforzaron por hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía cada vez más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, ¿sí lo notan, no? Clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos haga responsables de la sangre de un inocente. Note lo que dicen estos, hermanos: porque tú, Jehová, has obrado como has querido. Tomaron luego a Jonás, lo echaron al mar y se aquietó el furor del mar. Sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová. Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron. Así que aquellos hombres, hermanos, trabajaron fuerte para hacer volver la nave a tierra. No se pudo. ¿Los marineros querían echar al mar a Jonás? No. ¿Cierto? Porque ellos se daban cuenta ahora que el Dios de Jonás era un Dios real y temían las consecuencias de echar a un profeta al mar. Pero cuando ya toda esperanza ha desaparecido, sin embargo ellos toman precauciones. ¿Sí notan? Y ellos dicen: te rogamos ahora, Jehová. Oiga, ¿estos no eran los que estaban clamando a otros dioses ahorita? ¿Sí lo notaron? Ahora están clamando al Dios verdadero. Ahora tienen temor del Dios verdadero.
ellos entonces empiezan a entender algo. Note, ellos ya no claman a sus dioses, claman ¿a quién? Al Dios verdadero. Parecía que estos hombres empiezan como a tener la mente más clara que el mismo Jonás, ¿no? Y llegan a decir cosas como esta. Yo la tengo subrayada en su Biblia. Le animo a que la subraye. Porque tú, Jehová, has obrado como has querido. ¿Sí o no? Esos marineros empiezan a tener la mente clara, hermano. Señor, tú has obrado como has querido. Esta tempestad has obrado como tú. ¿Recuerda, Señor, que botamos la moneda? Has obrado como tú. Esos marineros empiezan a tener la mente clara, hermano. En un momento ellos ya saben que la razón del problema era Jonás, pero no menospreciaron a Dios, más bien temieron a Dios. Y por eso ellos no querían arrojar a Jonás fuera de la horda. Pero al final, la otra solución tocó botarlo. ¿Y qué dice? Se aquietó el mar. ¿Cierto? El final inmediato de la tormenta, ¿cuál fue? ¿Cierto? O sea que todo eso probó que el Dios de Jonás era un Dios real y que la resistencia de Jonás a ese Dios era el verdadero problema. Ahora podemos dar una mejor respuesta a la pregunta que tenemos desde hace 8 días. ¿Por qué el Señor no paró el viaje de Jonás? Uy, hermano Héctor, por la salvación de estos marineros. Aquí tenemos la razón, porque Dios, escúcheme, fue Dios el que fue en busca de esos marineros para salvarlos. Note que tenían temor a la tormenta, ahora tienen temor al Señor. La tormenta se calma, pero ellos siguen con temor, ahora temor de Dios. Ellos clamaban a sus dioses falsos, ahora claman al Dios verdadero. Después de que ellos fueron librados, note, hay unos votos, hay unos sacrificios de parte de esos marineros. O sea que nosotros podríamos llegar a la conclusión, como llegan varios comentaristas, en que ellos llegaron a una fe genuina. La salvación de los marineros. Por eso Dios permite que Jonás se embarque. ¿Sí o no? Es eso. ¿Los marineros necesitaban salvación? Sí. Entonces el Señor les dice, les voy a enviar a Jonás. Y detrás de ello, pues lo que viene, ¿no? ¿Ellos necesitaban la gracia salvadora? Sí. Hace 8 días dejamos una frase así. Jonás necesita la gracia del Señor. Pero no solamente Jonás, ¿se dan cuenta? Había marineros que necesitaban la gracia del Señor. Los marineros necesitan gracia. Jonás necesita gracia. Segundo necesita, yo necesito, todos necesitamos. No es tan difícil la aplicación, ¿sí o no? El Señor va a buscar a esos marineros, no sabemos en qué punto del mar, pero el Señor va. Unas aplicaciones, hermano, y tomamos aromática, ¿eh? Mire, hermano, quiero hablar del juicio del Señor un poco. Viene el juicio del Señor en el cual todos nosotros nos vemos envueltos. Hay juicios del Señor especialmente sobre los impíos. Hay juicios del Señor especialmente sobre sus hijos. Y para el uno y para el otro, esos juicios tienen un fin. El Señor envía juicio para el que no conoce al Señor. ¿Y qué debería hacer el impío? Lo que hicieron estos marineros: arrepentirse, pedir perdón al Señor, volverse al Señor. ¿Sí o no? ¿Qué debería ver el creyente cuando ve un juicio y cuando ve una tormenta del Señor? Sí, pero es que mira que la solución para el pecado de ese creyente es diferente. ¿Qué debe ver el creyente en la tormenta?
¿Sí? Para algunos puede ser un llamado de advertencia. Arrepiéntase. Pero para el creyente, hermano, el creyente debería estar tranquilo en su mente y entender que todo eso vino ¿de dónde? ¿Fácil? No, mis hermanos, es muy difícil. Es muy difícil. ¿Ustedes creen que yo no paso por ahí? Todos pasamos por ahí y a veces es tan difícil entender la voluntad del Señor, ¿o no? Y en medio de la tormenta y en medio de la dificultad, ¿fácil? No, no es fácil, pero el creyente debe tener su mente clara, hermano Héctor. Y el propósito que tenía Dios para los que estaban en ese equipo de Jonás, ellos ya estaban... ¿Para cuáles, hermano? ¿Para los ninivitas? ¿Sí? Me estaba preguntando por los ninivitas. Pues hermano, ¿qué le parece si tomamos aromática y vamos tratando de solucionar? Dejemos la situación aquí en este momento. Hermano, la conciencia, el entendimiento de nuestras vidas que están bajo la soberanía del Señor debería provocar en todos nosotros arrepentimiento. ¿Sabe qué? El impío ve el juicio del Señor y dicen, ¿dónde tienen a ese Dios amoroso? ¿Han escuchado eso? Pero si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto? Pero si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto? Y no se dan cuenta que es la trompeta del Señor haciéndoles un llamado al arrepentimiento. ¿Y para qué servirá? Para su juicio. El creyente tiene tranquilo su pensamiento y su entendimiento y entiende que está bajo la soberanía del Señor. Hay que corregir el camino, vamos a corregirlo. Hay que arrepentirnos, vamos a arrepentirnos. Hay que correr al Señor, vamos a correr al Señor. Pero algunos a veces somos Jonases. Así que dejemos en remojo a Jonás una media horita mientras tomamos aromática y dice el texto. ¿Dónde llegamos? Verso 17. Pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3. Dejémoslo ahí ahogándose un ratico, tomemos aromática y ya seguimos.